Pues voy a contar un poco del proceso que realicé para mi proyecto de grado titulado El muro y su narración, que es una investigación sobre el street art bogotano desde la perspectiva narrativa. Entonces, yo soy artista, soy ilustrador, soy DJ, soy docente universitario y he estado mucho tiempo cercano al movimiento del street art en Bogotá, desde sus comienzos, de 15, 18 años que empezaron a pintarse las calles en Bogotá por primera vez. Y siempre he pensado que esas imágenes son mucho más interesantes, mucho más profundas, mucho más inteligentes, mucho más pensantes de lo que la gente cree y suele considerar. Siempre se ve como una forma de arte un poco marginal o un poco colateral, atravesado por muchas discusiones sobre la legalidad, la ilegalidad, etcétera. Pero yo he pensado que son imágenes muy, muy interesantes, muy inteligentes, que vale la pena pensar desde muchas perspectivas, y la perspectiva en la que yo lo abordé, pues la perspectiva académica desde la narrativa, es decir, esas imágenes, cómo están construidas, qué historias están contando, cómo están contando esas historias. Y pues fue un proceso muy interesante, muy, muy rico y muy fructífero, y encontrar, por ejemplo, que los murales de Bogotá toman elementos del cine, toman elementos de la ilustración, toman elementos del cómic. Hay detrás todo un pensamiento muy, muy interesante, muy fuerte, muy complejo, a nivel filosófico, a nivel de referentes, a nivel de todo lo que se pone ahí en las historias. Incluso en la investigación se logró en algunos momentos encontrar patrones comunes entre las obras murales. No sé, las temáticas, el uso de los recursos narrativos, el uso de ciertos elementos que se repetían. Incluso se podría hablar de que existen algunas clases de géneros narrativos dentro de los mismos murales, ¿no? Hay unas intenciones diferentes entre una persona que hace una imagen, digamos, de corte crítico o satírico, frente a una imagen o una persona que hace una imagen que promete una esperanza o promete un cambio en algún elemento, por ejemplo, social, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que permite que todas esas imágenes puedan agruparse, puedan estudiarse, y pues eso ha sido como el trabajo en la maestría, como tomar todas esas posibles conexiones que no están hechas, y uno tener la oportunidad de estudiarlas y profundizar en eso. Y ahí está pues un gran aporte, ¿no? Porque se puede pensar esta forma de arte como una forma que se puede hacer valiosa, que se puede conservar, que se pueden establecer políticas públicas para que eso no se pierda, o que eso se proteja. Y pues traer eso dentro de la academia pues no es fácil, porque pues por un lado es un tema completamente ajeno al arte tradicional que se estudia, ¿no? Un periodo histórico o el arte de la galería o de un artista famoso, e implicaba tomar una práctica cultural que no era muy atendida y darle ese rigor y ese prestigio o esa profundidad para llevarlo a la academia. Y en ese sentido me parece que la universidad fue muy inteligente, muy colaboradora, y permitió que eso se llevara a cabo de la mejor manera. Bueno, vale la pena hacer la diferencia académica entre graffiti y street art, ¿no? El graffiti es todo lo que es una práctica caligráfica en el espacio público, los tags, los throw-ups, o sea, es una escritura, una labor específicamente de escritura que no pretende ser comunicativa. Es decir, al grafitero no le interesa que tú entiendas lo que él escribe, simplemente lo escribe porque es una pulsión creativa, y dentro del grupo creativo al que él pertenece eso tiene un valor estético. Pero fuera de ese círculo, a ellos no les interesa que uno entre a ese círculo. Por eso las escrituras son muy complejas o inentendibles para quien no pertenece a ese circuito. Por otro lado, el street art sí le interesa ser comunicativo, sí le interesa que haya un mensaje, no necesariamente un mensaje obvio como el de la publicidad, porque puede ser un mensaje complejo, ambiguo, difícil, pero sí le interesa que haya un mensaje y que haya un público, que haya una persona que responda a las imágenes que se ponen en la calle.
Entonces, pues al ser eso, en primer lugar un fenómeno de la calle, traerlo a la academia, pues es un primer ejercicio, pero finalmente su lugar también está en la calle. Entonces eso debe resocializarse y recircularse, y eso fue lo primero también que me comentaron los jurados al momento de la sustentación, como, bueno, este proyecto tiene que salir de este ámbito ya ultra académico al que llegó, para que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa profundización llegue ahora a los otros circuitos más masivos, donde la gente pueda llegar y entender realmente, porque la idea es que toda la gente pueda apreciar en realidad lo que es la profundidad del street art, porque es un fenómeno que transformó la ciudad, transformó la práctica artística de la ciudad. Hay varias como líneas de pensamiento en eso. La primera tiene que ver con la intensidad y la cantidad. Es decir, la forma como está intervenida la ciudad es sorprendente. Quizá uno ya está acostumbrado y habituado, pero una persona que no está acostumbrada a las imágenes en el espacio público, cuando llega al aeropuerto y recorre la 26, el choque es impresionante. Tal vez como cuando la gente ve la nieve por primera vez, que queda como entre confundido y maravillado. Eso es lo que le pasa a la gente cuando ve el street art en la magnitud de lo que es Bogotá. Por otro lado, hay otra línea de pensamiento que habla respecto a cierto ingenio con la forma de pintar respecto a la precariedad. Es decir, como se parte de cierta escasez y de cierta como falta de ciertos recursos, todo se torna muy creativo, y eso, por ejemplo, para la gente que vive en otras ciudades del mundo con unas tradiciones, digamos, que vienen del graffiti de, no sé, 30 o 40 años antes de que llegara acá, es muy refrescante, porque es como otra visión y otra forma de hacer las cosas. Y la otra línea, digamos, de pensamiento que dicen es que, en efecto, en este momento el graffiti y el street art bogotano es muy cercano a lo que fue en Europa y en Estados Unidos el graffiti y el street art en sus inicios. Es decir, ahora en Europa o en Estados Unidos, incluso uno puede ver que hay artistas del street art que son prácticamente millonarios o exponen en bienales, en galerías. O sea, ya eso tomó un rumbo completamente diferente y se institucionalizó de una forma que eso todavía aquí no pasa. O sea, sí pasa en una medida, pero mucho más pequeña, y eso hace que sea como muy fresco para la gente que lo aprecia. Y hay otro factor, y es que como Bogotá es una de las pocas, quizá pocas 2 o 3 ciudades del mundo que tienen regulado la práctica del graffiti y el street art de manera amplia, libre y democrática. Sí, es una legislación como pensada desde la gente que hace, que fue la que se hizo con la administración de Petro. Eso generó pues como un marco de trabajo para el street art que, vuelvo y te digo, para nosotros es como muy común, pero para otras ciudades del mundo es súper avanzado y súper, o sea, ni siquiera han llegado a pensar eso. O sea, como que el graffiti se pueda regular, que el street art se pueda como controlar, porque sí hay muchas leyes prohibitorias, claro, sí, como no pinte acá y ya, pero el hecho de que ese fenómeno se pudiese como articular de forma no represiva, sino por el contrario de organizar, pues eso también hizo que la ciudad se posicionara muchísimo. Y la otra razón es que sencillamente Bogotá hasta hace 15 años era una ciudad prácticamente desconocida en el escenario global. Sí, pues Colombia era un país recién entrando al mundo global, a las redes, y ahora ya pues es una ciudad que ya figura dentro del mapa de la gente, ¿no? O sea, que ya es una cosa que, bueno, ya la gente ya lo ha oído nombrar, entonces pues gente que ha venido, ha ido, ha vuelto, entonces ya ha circulado más, y eso pues ha influenciado.